A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño que para ayudar a su familia pobre tuvo que abandonar la escuela después de estudiar solo 3 meses. Para conseguir unas monedas, vendió periódicos caminando por el pueblo. Pero el niño no se detuvo allí. Descubrió que había algo que se movía más rápido que él y que se llamaba tren. El niño entonces se trepó a un vagón para vender periódicos a los pasajeros y además en cada estación y pueblo en donde el tren se detenía. El niño empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y volvía a casa a las 9 de la noche, en el único tren de regreso. Pronto descubrió que después de vender los periódicos, pasaba todo el día en aquel pueblo sin hacer nada. Entonces aprovechó el tiempo e inició una venta de frutas y caramelos. Y en la noche, cuando regresaba a su casa, aprovechaba el viaje de 2 horas para realizar experimentos en el vagón del tren. Este niño inquieto, creativo, lleno de ideas, se llamaba Tomás Alva Edison. Y poco tiempo después, pensó que si vender periódicos era buen negocio, mejor negocio era publicar el suyo propio. Entonces aprendió a leer y a escribir, y en poco tiempo publicó su primer diario. Tiempo después, estudió física, química, mecánica, mejoró el telégrafo y el teléfono y patentó casi 1100 inventos. Muchos de esos inventos le permiten a usted, en este momento, escuchar esta información, desde el micrófono hasta el gramófono, que ya, por supuesto, ha tenido modificaciones. El día que Edison presentó a la oficina de patentes el primer gramófono, del cual salía una voz humana, el empleado se lanzó sobre el cuello del inventor, lo atenazó con sus manos y le dijo: Usted es un ventrílocuo, un farsante. A mí no me va a engañar. Hable ahora si es capaz. Pero la voz humana seguía saliendo de aquel equipo, un verdadero milagro, ante el que hoy ya no nos asombramos. Tomás Alva Edison estaba patentando el gramófono un día como hoy, 18 de abril de 1877. Y gracias a él, la radio, con su música y con su voz, nos acompaña. Gracias, Tomás Alva Edison, pequeño niño vendedor de dulces, frutas y periódicos. Gracias, Tomás Alva Edison, inventor de tantos y tantos milagros. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador está en el top 5 de países que más le deben al Fondo Monetario Internacional. Guillermo Lasso habla de disolución de la Asamblea ante eventual destitución. En el porte de armas, el Ministerio de Salud validará prueba psicológica y examen toxicológico, no emitirá los certificados. En política internacional, decepción. Los editoriales serán de Roberto Aguilar. Wilman Terán es un peligro. Simón Espinosa Cordero, ¿sabemos qué hacer? Martín Pallares, 4 minutos de terror con Wilman Terán. Noticias del día. Ecuador está en el top 5 de países que más le deben al FMI. Ecuador está dentro de los países que más dinero le deben al Fondo Monetario Internacional, FMI. La deuda del país con el organismo multilateral supera los 8.200 millones de dólares tras el fin del acuerdo en diciembre del 2022, con el último desembolso de 700 millones. El grupo lo conforman países con graves problemas económicos, como inflación de casi el 100%, una guerra o problemas de deudas. El listado de naciones lo encabeza Argentina, con una deuda de más de 45.000 millones de dólares. En segundo lugar está Egipto, con 18.177 millones. Tercero, Ucrania, con 12.164 millones. Y Ecuador, con más de 8.200 millones, según cifras del FMI. El FMI, según su propia información, es un banco de última instancia, es decir, que ayuda a los países en problemas económicos que no pueden acceder a financiamiento o crédito por otras vías. Tras la presidencia de Lenín Moreno, Ecuador buscó dejar de depender de la deuda proveniente de China, que implicaba preventas de petróleo y altas tasas de interés, según informes de Petroecuador y la Contraloría. Además, Ecuador ha dejado de emitir deuda en el mercado internacional de bonos soberanos por las altas tasas de interés que estas operaciones implicarían para el país,
por el elevado riesgo país. El FMI se convirtió en el salvavidas de Ecuador tras la crisis agravada por la pandemia del COVID-19. El último acuerdo significó desembolsos por 6.500 millones de dólares en 3 años, y hay la posibilidad de que esa deuda pueda aumentar aún más. El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, aseguró en su visita a Washington que el gobierno está interesado en más financiamiento del organismo debido a los desastres naturales que ha debido afrontar el país en los últimos meses. Fuentes cercanas al organismo multilateral han señalado que cualquier proceso de nuevo financiamiento para Ecuador por parte del fondo se podrá ejecutar luego de que se conozca el desenlace del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, en la Asamblea Nacional. Guillermo Lasso habla de disolución de la Asamblea ante eventual destitución. El presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo que disolverá el Congreso y convocará elecciones anticipadas si no reúne suficiente apoyo en la Asamblea Nacional antes de una posible audiencia de destitución. Así lo dijo en una entrevista con Financial Times. Lasso hizo estas declaraciones un día después de que sus abogados pidieran a los legisladores que declaren inadmisible el juicio político y negaran las acusaciones de malversación de fondos contra el presidente. A la pregunta sobre si invocaría a la llamada muerte cruzada en un escenario de posible destitución, Lasso respondió a Financial Times: correcto, eso es lo que declaro. La muerte cruzada es un procedimiento previsto en la Constitución que le permite al presidente forzar elecciones tanto para su propio cargo como para conformar una nueva Asamblea Nacional. Lasso anunció que de convocar a una muerte cruzada, lo que implica elecciones anticipadas para la presidencia, él se presentará nuevamente como candidato, pese a que las encuestas le dan alrededor de un 22% de aprobación. Por su parte, los diputados de la oposición necesitarán 92 votos de los 137 miembros de la Asamblea para declarar culpable a Lasso si el proceso de juicio político llega a la fase final. Las acusaciones de malversación se relacionan con un contrato de transporte de petróleo crudo entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec y la empresa privada Amazonas Tanker Pole Company LLC. El mes pasado, la legisladora opositora Viviana Veloz, del movimiento correísta UNES, dijo que había pruebas contundentes para presentar contra Lasso en una audiencia de destitución, incluyendo supuestas irregularidades en el contrato de transporte de petróleo de Flopec. La Comisión de Fiscalización iniciará esta semana las audiencias para realizar el juicio político. Porte de armas. Ministerio de Salud validará prueba psicológica y examen toxicológico. No emitirá los certificados. El Ministerio de Salud Pública aclaró que esa cartera de Estado certificará los informes relativos al porte y tenencia de armas de uso civil en sus competencias, pero no los emitirá. 2 de los requisitos para el porte y tenencia de armas establecidos en el Decreto Ejecutivo 707 son que las personas tengan un certificado de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud Pública y un certificado de superar el examen toxicológico que determine que el aspirante no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólico, también emitido por esa cartera de Estado. Pero la semana pasada, el Ministerio de Defensa dio a conocer detalles sobre el reglamento que operativizará el decreto. Sus autoridades mencionaron que los certificados psicológicos y toxicológicos serán validados por el Ministerio de Salud Pública. Según José Ruales, ministro de Salud, tomando como referencia ese documento, habrá especialistas en psicología con 4º nivel en psicología forense quienes emitan los informes sobre las condiciones psicológicas. Además, habrá laboratorios calificados por esa cartera de Estado y por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES, quienes emitan los informes toxicológicos, y que serán los médicos con especialidad en psiquiatría quienes emitan los informes acerca de adicciones, consumo de alcohol y otras drogas. El funcionario precisó que el Ministerio de Salud Pública deberá validar o certificar esos informes. Lo hará personal que debe ser calificado conforme a la ley para el ejercicio de la profesión, agregó. Entrevista del día. Este martes en Radio Sucesos estuvo presente Jorge Benavides Ordóñez, subsecretario general
jurídico de la Presidencia para hablar sobre el pedido de seguimiento al dictamen de juicio político. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué expectativas se tienen al respecto al haber convocado a profesionales del derecho, abogados constitucionalistas a la comisión? En efecto, estas comparecencias se circunscriben en criterios técnicos que sean escuchados por parte de los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional para que se expongan criterios respecto a la pertinencia o no del juicio político. En efecto, dentro de las posibilidades que establece este procedimiento en sede legislativa, está por un lado llamar a testigos que comparecen señalando algunos temas de hechos que conocen sobre todo el tema que se concita por el juicio político, pero también hay unas comparecencias de tipo técnico para ver si se han observado tanto los presupuestos constitucionales, penales y legales en sentido general que suponen estos tipos de procesos de fiscalización política. Hay que tener en consideración que el marco ha sido fijado a través de la normativa constitucional y legal por donde debe procesarse este juicio político, pero ante todo por el dictamen de la Corte Constitucional. Para los ciudadanos que escuchan esta conversación, es importante dejar en claro que hay una protección especial, una protección reforzada al presidente de la República, dado por la Constitución de 2008, que establece que cuando se va a llamar a juicio político tiene que existir necesariamente un dictamen de admisibilidad por parte de la Corte Constitucional. Y en esa medida, entonces, el dictamen establece aquellos elementos que suponen que deben seguirse en el procedimiento. Concretamente, se ha identificado solamente la posibilidad de llamar a juicio político por el supuesto cometimiento de un peculado que tiene que ver con una causal de delitos contra la administración pública contemplada en el artículo 129 de la Constitución. Y en ese sentido, las pruebas que se actúen, los testigos, comparecencias, pruebas documentales y demás, solamente pueden versar sobre el supuesto cometimiento de peculado. De ahí que los otros temas han sido descartados no solo en los documentos que ha presentado la Presidencia de la República a través de la Secretaría General Jurídica y del abogado personal del presidente, sino que también por los escritos que ha presentado la Comisión de Fiscalización y Control Político y ante todo por el dictamen de la Corte Constitucional. Ahora, abogado, ¿qué pasa si es que hay asambleístas que insisten en topar otros temas que no están justamente enmarcados en este dictamen constitucional? Bueno, puede ocurrir al favor de la discusión política que se trate de mal utilizar, hacer un ejercicio abusivo de un instrumento como es el juicio político al presidente y se trate, por ejemplo, de analizar temas que tienen que ver con la evaluación de gestión del presidente, temas que no son parte del juicio político o temas que tengan que ver con la administración cotidiana. En ese sentido, hay que recordarles que hay un dictamen establecido de la Corte Constitucional y que no lo decimos nosotros, ni lo digo yo, sino que lo señala la normativa. Es una facultad constitucional que tiene la Corte para, a través de autos de verificación de cumplimiento, es decir, emitir las providencias para ir dando seguimiento de que se cumple con lo por ella dispuesto. En ese sentido, si finalmente no se cumple con lo señalado por la Corte Constitucional, incluso en un caso extremo, existe la posibilidad de que un funcionario público sea destituido mediante la acción de incumplimiento de sentencia o dictamen constitucional por no cumplir con lo que señala la Corte Constitucional. Aunque sea un proceso de control político que tiene unas características distintas a un proceso jurisdiccional, no hay que olvidar que siempre se respeta el debido proceso, la normativa y los trámites correspondientes. También en Radio Sucesos este martes, Hugo Acero, sociólogo experto en seguridad urbana y gestión de temas de convivencia, estuvo para hablar sobre los altos índices de inseguridad en el Ecuador. Veamos la nota. Bueno, la verdad es que el informe que acaba de referenciar de Naciones Unidas es un informe que de alguna manera muestra los últimos años. La verdad es que este fenómeno de expansión, de salida de droga a través de los países cercanos o vecinos comienza desde, casi podríamos decir, la primera década de este siglo. Las primeras salidas fueron hacia Centroamérica, básicamente hacia México, con frontera con Estados Unidos, básicamente porque los niveles de interdicción de droga por parte de los organismos de seguridad de los Estados Unidos, con apoyo desde luego de algunos gobiernos como el caso colombiano, estaban siendo muy efectivos. Y de manera directa ya los narcotraficantes no podían enviar la droga directamente al territorio norteamericano, valga la redundancia.
Y eso hizo que buscaran otras salidas. Buscaron salidas hacia México, Centroamérica y también algunos países de Sudamérica. La segunda década ya Ecuador presentaba salida de droga por el lado de Esmeralda. Recuerdo que en esa época ya se hablaba, digamos, de la salida de droga por ese territorio, y algunas autoridades consideraban que la droga realmente estaba de paso, que ese ha sido el error de la mayoría de los países donde ha llegado el tema del narcotráfico. Considerar que la droga está de paso y que simplemente sale hacia otros países y que no van a ser afectados en mayor medida. Pues no, el narcotráfico tiene una dinámica distinta, y es que no solamente se aprovecha de las salidas por los países, y particularmente Ecuador con una economía dolarizada, pues importantísimo, con un país que acababa, sobre todo, de eliminar la base militar de Manta, que se iba a construir con apoyo de los Estados Unidos, y ese fue un apoyo importante para niveles de interdicción y control de salida de droga por el país, y ahí se presentaron cosas favorables para el narcotráfico. El narcotráfico llega, y no llega solo, llega también para dinamizar un mercado local. Como lo menciona bien el informe, lo que hacen estas mafias, lo primero que hacen es cooptar las bandas locales, las bandas delincuenciales del país, y eso se hizo en Ecuador. Y se les paga con plata, drogas, armas, que desde luego ellos van a tener que utilizar, y en el caso de la droga, distribuir. Lo que produce es un mercado interno de consumo. Ya los países latinoamericanos han venido creciendo en términos de consumo, y el mercado es bastante atractivo para las mafias internacionales, al igual que el mercado norteamericano y europeo. Ya hemos creado un mercado muy grande a nivel de la región. Pero no solamente aumenta el consumo, aumenta el tráfico, se cooptan las bandas, sino que crece el sicariato, crece la extorsión, crecen los atentados terroristas, crece de manera particular las amenazas, y de alguna manera ya se expanden otros negocios particulares hacia actividad criminal local que afecta realmente a los ciudadanos. Yo creo que este es un fenómeno en donde tiene distintas rentas criminales ligadas al narcotráfico, que beneficia tanto a las mafias transnacionales como a las bandas locales. Y lo peor de todo es que las bandas locales comienzan a profesionalizar. En México, cuando por primera vez llegaron los carteles colombianos a utilizar México para pasar la droga hacia Estados Unidos, decían, no, ese es un problema de los carteles colombianos. Los carteles colombianos llegaron aquí y están pasando droga. Pero lo que no se dieron cuenta es que crecieron unos carteles mexicanos que terminaron quitándole el negocio de los carteles colombianos. Y en todos los países comienzan a generarse también carteles y mafias muy, muy fuertes, porque los recursos son suficientes para fortalecerse en armas, en entrenamiento, en comprar asesoría de militares, de policías y de una cantidad de personas que tienen capacidad para hacer daño. Entonces yo sí creo que realmente lo que sucede en Ecuador ya estaba previsto y cantado. Yo tuve la oportunidad de escribir un documento para la cumbre de presidentes en Cartagena en el año 2011, y desde ahí ya hablaba y planteé todo el fenómeno de la manera como el narcotráfico se estaba expandiendo en la región y de los efectos que iba a tener en cada uno de los países, y ahí está reflejado lo que realmente hoy le está pasando a Ecuador con la criminalidad creciente. En Mesa de Análisis del Estado de la Nación, Alejandro Zavala, consultor político, habló acerca de se complica el escenario político. Hay una campaña en redes muy fuerte para posicionar que asambleístas que voten en favor del juicio o en contra del juicio político, más bien en favor del presidente, estarían comprados. Este es uno de los relatos que se ha ido imponiendo desde la semana pasada. Otro tiene que ver con las disputas entre los miembros de la propia comisión, etcétera, etcétera. ¿Cómo miras tú este proceso? En medio de esto, el presidente presenta sus pruebas. Nadie le para mucha zona porque parece que es un tema que
ha agotado ya el, la, la, la historia, digamos, que podría darse en un juicio más importante, creo yo, de la historia de los últimos años. Bueno, yo te planteo, Juan Carlos, si tú quieres que lo analicemos en 3 escenarios simultáneamente. Dale. El primero, evidentemente, la poca o la baja popularidad del gobierno. Esto evidentemente enerva un poco la opinión pública, enerva un poco la percepción de la gente, porque mucha gente no le está importando realmente lo que suceda o no suceda en el juicio político, porque tiene demandas más urgentes. Y entonces a la gente a la final esto no le interesa, sino que dice, hagan lo que les dé la gana pronto, pero solucionen los problemas acuciantes del Ecuador. Estamos viviendo simultáneamente este proceso político, que es un proceso más de círculo rojo, de la gente que estamos más enterados y que estamos más de esto, que la gente en realidad de la calle, que lo que necesita es de empleo, estabilidad, seguridad y este montón de cosas. Entonces yo creo que desde la perspectiva de eso, lo que hace este juicio político es enervar más a la gente. O sea, ponerle en un extremo de decir, hagan lo que les dé la gana, pero háganlo pronto y solucionenme mis problemas ya. Yo no me interesa todo este circo, este sainete, sino que quiero solución a mis problemas y quiero ya. Ese es un escenario. El primer escenario. Hagamos el segundo escenario, que es el tema de la asamblea. Bueno, el tema de la asamblea, desde que nació y desde que ha nacido esta asamblea, es un verdadero circo bochornoso. Este juicio político es muchísimo menos jurídico y muchísimo más político. Es evidente, es un juicio político, no lo vamos a comparar, pero a lo que ha llegado, a lo que nos ha llevado esta asamblea, es que realmente ya la justicia no interese, sino la danza de los votos. O sea, es increíble que no se pueda. Yo he estado muchos años de asesor en la asamblea, y antes, por lo menos de los juicios políticos, los asambleístas trataban de tener un sustento jurídico muy fuerte, por lo menos aportar pruebas, pulir los argumentos, claro, ¿no? Y unos abogados que se encargaban de hacer una fundamentación jurídica extensa, espectacular, increíble, que ni siquiera pues pedían ni siquiera examen de admisibilidad, nada, no, que pasaban porque jurídicamente estaban bien sustentados. Ahora esto, miren lo que pasa, hacen ese informe que hicieron, era un sainete, una vergüenza. Lo sacaron. Después de otro, el que fue la Corte Constitucional, de 3 argumentos les tumban 2, y no solo les tumban 2, sino que les llaman la atención diciendo que realmente el trabajo que han hecho es poco menos que vergonzoso. Y el último que queda parece que también está más o menos caído jurídicamente. Entonces, cuando tú decías que hay muchos constitucionalistas que se excusan, es evidente que se van a excusar porque ellos están dando cuenta que esta parte no es jurídica y que pueden ir a la asamblea y más bien tal vez a ser usados un poco, ¿no? a presenciar un sainete, una cosa que yo voy, aporto mis pruebas, aporto mi criterio jurídico, y a los unos no les interesa y a los otros les interesa demasiado, o viceversa. Entonces este tipo de cosas yo creo que lo que hacen es denigrar la política en el Ecuador, bajarla al nivel más bajo que hemos tenido en los últimos años. Yo no recuerdo realmente estar tan por el piso la popularidad, la credibilidad, y eso, Juan Carlos, es súper peligroso, porque lo que no se da cuenta todos los actores políticos es que cuando desciende la política, yo veía las cifras del Latino Barómetro del año pasado, Juan Carlos, el 36% de la gente cree en la democracia. 36, 7 de cada 10 no creen en la democracia. Ecuatorianos, sí, y en general en Latinoamérica, los jóvenes sobre todo, y esto es una cosa mucho más de millennials, centennials, que no creen para nada en la democracia, y eso es peligrosísimo por una cosa, porque la democracia, nosotros que hemos sido testigos de la historia, las dictaduras del Cono Sur y las cosas que hemos visto en el mundo, por más imperfecta que sea, es el mejor mecanismo que tenemos para gobernar. Esta gente que viene nueva no ha vivido esas dictaduras, no tienen idea mucho, ya ni se estudia mucho historia, no les importa mucho, y eso es un caldo de cultivo para los extremismos, para los autoritarismos, sobre todo, de izquierda o de derecha. A mí no me importa de izquierda o de derecha, los autoritarismos están mal per se, no me importa de un lado o del otro. Entonces es muy peligroso lo que está pasando. Cuando bajan al lodo todos, bajamos todos al lodo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Decepción. El próximo junio serán 10 años de la visita del entonces expresidente Lula da Silva a esta ciudad.
Asistí a una conferencia que Lula dio en esa oportunidad, llevándome una buena impresión por su capacidad como expositor, por su claridad y sencillez, que le permitían, sin rebuscados circunloquios, exponer ideas y criterios en diversos campos. Esa buena impresión inicial comenzó a cambiar desde el año 2016, cuando se devela una trama vergonzosa de colusión y corrupción entre el expresidente Lula y una empresa cuyo nombre pasaría a ser el epítome de la corrupción en Latinoamérica, apalancada por el propio gobierno brasileño y su presidente. Hablamos, claro, de Odebrecht, que pasará a la historia no como una constructora capaz y prestigiosa de llevar adelante importantes proyectos de infraestructura en numerosos países, sino por haber creado una ingeniería financiera y contable destinada a canalizar recursos para sobornos y lavado de activos que aseguraba a la empresa contratos sobrepreciados con muy elevados márgenes de utilidad. A estas capacidades de la empresa se unía, que es lo más criticable, el lobbying nada menos que del presidente del Brasil, presionando a otros gobiernos para que contrataran con la empresa, con el doble estímulo del crédito que el Estado brasileño aseguraba para el proyecto y las coimas que recibirían todos los funcionarios locales involucrados en las asignaciones de los contratos públicos. Al descubrirse el escándalo, conocido en Brasil como Lava Jato, se destapó una enorme olla de grillos que salpicó prácticamente a toda la región, en particular a aquellos países con afinidades ideológicas al tristemente célebre socialismo del siglo XXI, donde los apoyos políticos de Lula se pagaban con contratos a Odebrecht. Según la revista Bella, Lula habría recibido de esta empresa y de otros contratistas en torno a 116 millones de dólares a título personal, además de grandes sumas para sus hijos Fabio y Luis Claudio, que se habrían beneficiado de más de 37 millones de dólares. Además, la corrupción financiaba las campañas electorales del Partido de los Trabajadores en todo Brasil, pues esta inversión era la mejor garantía para que el provechoso negocio continuase. Lula fue encausado, juzgado y condenado a prisión por corrupción en primera y segunda instancias. Años más tarde, la Corte Suprema, por defectos de procedimiento, ojo, revocó la sentencia a 12 años de cárcel que le había sido impuesta. En ningún momento se aclaró la participación de Lula y sus familiares en la trama de corrupción. Tampoco resultó muy edificante la herencia política que dejó Lula en la persona de Dilma Rousseff, designada a dedo por Lula para que le cubriera las espaldas, en cuyas manos explotó la bomba del escándalo Lava Jato, el que a toda costa buscó encubrir, además de la dura crisis económica que hundió a los socialismos del siglo XXI cuando se les acabó el dinero fácil del boom de los commodities. La destitución de Rousseff a mediados de 2016 no sería el epílogo de una época triste para Brasil, pues la decepción de la sociedad brasileña originó una reacción hacia el otro extremo, eligiendo a un personaje como Bolsonaro, inconcebible en otras circunstancias. El regreso de Lula al poder, también resultado de otra frustración nacional por la lamentable gestión de Bolsonaro durante la crisis del COVID y por su estilo autoritario y abusivo, se dio dentro de márgenes muy estrechos
al punto de estar en minoría en el legislativo y con buena parte de los gobernadores de los estados en manos de la oposición. Dentro de este escenario de polarización a lo interno, Lula, al parecer, ha elegido proyectar su imagen a lo internacional, buscando tal vez un prestigio y un lustre que en Brasil le va a ser difícil recuperar. Su aparente objetivo se orienta al denominado grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como la alternativa económica al ordenamiento de la economía mundial actual, dominada por los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Dos de los integrantes del grupo, China y Rusia, son dos de los estados más rígidamente autoritarios del mundo, algo que a un demócrata debería preocupar por principio, pero que a Lula, tal vez por alguna nostalgia no separada en su formación marxista durante su sindicalismo temprano, no parecería importarle mucho. A lo mejor todavía asocia a la Rusia de Putin con aquella utópica Unión Soviética que tan bien logró venderse como patria del proletariado, o al rabioso capitalismo estatal chino con aquella revolucionaria China maoísta que sumió a ese país en la más abyecta miseria. Que busque unas buenas relaciones con una de las mayores economías capitalistas del mundo, como es la China, tiene claramente sentido, más aún cuando se trata de su más importante socio comercial. Pero no parece necesario que para congraciarse con él se abra frentes con su segundo y tercero socios, Estados Unidos y la Unión Europea, denunciando a toda voz las maldades del sistema, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Cierto es que logró situar a Dilma Rousseff a la cabeza del Banco del BRICS, pero aún falta mucho para que se altere decisivamente el balance económico del mundo. Pero lo que ha terminado por decepcionar a muchas personas, entre las que me incluyo respecto de Lula, es la postura que ha adoptado en relación a la guerra desatada por Rusia contra Ucrania, convirtiéndose en una suerte de caja de resonancia de la propaganda rusa, al punto de exigir que Estados Unidos y la Unión Europea dejen de proporcionar armas a Ucrania, que a todas luces, hasta de anacrónicos criterios o simpatías ideológicos, es el país agredido por una potencia imperialista que está ocupando territorios indiscutiblemente ucranianos desde el punto de vista del derecho internacional, cualquiera que sea su lectura. Proponer que Ucrania quede en la indefensión, con su territorio ocupado como botín del agresor, es vergonzoso. Y que remate afirmando que Ucrania no puede quererlo todo, implicando que debe aceptar perder Crimea y quién sabe qué más para satisfacer los apetitos rusos, es la invitación para que cualquier potencia ejerza la fuerza para apropiarse de las tierras que quiera. Se abre así la caja de Pandora del nacionalismo que hace 100 años precipitó al mundo a sus dos peores catástrofes. Qué pena por Brasil, pues por Lula hace rato se perdió el respeto. Muchas gracias. Editorial. Wilman Terán es un peligro. Roberto Aguilar, El Expreso. Juez de la Corte Nacional, doctor en jurisprudencia, especialista en ley penal, magíster en derechos humanos, candidato a 2 doctorados adicionales en ciencia jurídica por sendas universidades, miembro del cuerpo docente de otras 3 y del Instituto Superior de Posgrado en Ciencias Internacionales de la Universidad Central del Ecuador, Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, ostenta todos esos logros en su hoja de vida y cree, no obstante, no es que cree, es que está convencido al extremo de impartirlo en conferencias magistrales, que el nazismo
el Holocausto, la batalla de Stalingrado, el desembarco en Normandía y las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki son acontecimientos que ocurrieron en los años 1700. Bastante circuló el video en el que habla desde la cátedra sobre el desarrollo histórico de los consejos de la judicatura. Esta clase de instituciones, dice, nace allá por el siglo XVIII, más o menos, luego de la Segunda Guerra Mundial. Y echa para atrás los hombros, junta las palmas de las manos con los dedos estirados hacia el techo en gesto de sabiduría y apoya los codos en el atril con la actitud doctoral de quien todo lo sabe. No será elocuente ni erudito el doctor Terán, pero vaya que se ha entrenado para aparentarlo. En eso, en aparentar, consiste su formación profesional y jurídica. Ampuloso y grandilocuente, Wilman Terán disimula la vaciedad de su pensamiento con pirotecnia retórica insulsa y su incapacidad meramente gramatical de articular dos ideas con calculados aspavientos de sus brazos. Invoca una docena de artículos constitucionales y legales sin pestañear siquiera e intercala consignas populistas y frases de melodrama barato que dan a entender que está a punto de candidatizarse para cualquier cosa. Yo vengo de las estrellas, un caminante de sueños soy. Así decía en un discurso reciente que subió a las redes sociales con música de epopeya como sonido de fondo y el logo del Consejo de la Judicatura sobreimpreso. Las familias ecuatorianas se merecen una justicia digna. En suma, es el charlatán número 1 de la patria. Y su exitoso paso por el servicio público es un descrédito para todos, pero especialmente para la academia, que gradúa, distingue y acoge como maestro a un ignorante de 7 suelas, y para la carrera judicial, que demuestra ser, aunque eso ya lo sabíamos, pan comido para cualquier farsante. Está claro que para ser juez de la Corte Nacional no se necesita mucho. Pero todo eso, que no es poco, es lo de menos. Wilman Terán no es un charlatán cualquiera, es un charlatán peligroso, uno con delirios de grandeza. Me verán más grande que Brahma, pero sigo siendo humano, despachó este lunes. Y tendencia también al abuso de poder. La acción de protección que presentó contra el presidente de la República es sin duda el capítulo más insólito en la historia de la manipulación de los recursos jurídicos en que se ha convertido la esfera pública nacional. En esa aventura, Wilman Terán ha decidido poner todos los recursos del organismo que preside, su aparato de comunicación y sus canales en redes sociales, su capacidad de convocatoria y de movilización de una burocracia especializada, su poder de presión e intimidación sobre el aparato judicial, todo al servicio de su propia agenda y sus intereses personales, que trata de disfrazar con el discurso fraudulento del interés público. En el caso más rampante de esta manipulación de la justicia por parte de quien debería, se supone, controlarla. Mucho cuidado con este angelito, no tiene límites ni escrúpulos. Roberto Aguilar, El Expreso. ¿Sabemos qué hacer? Artículo de Simón Espinosa Cordero. La meta del Ecuador en este momento es sobrevivir como país, como gobierno y como democracia. Nos advierte ahora un gran intelectual ecuatoriano. Siendo así, se vuelve imperativo el entender que esa sobrevivencia solo se la puede intentar cambiando la inteligencia del manejo del conflicto del Estado con las mafias. Es decir, el gobierno y gobernantes de manera urgente debemos cambiar los actuales ejes de pensamientos que inspiran la gestión de la seguridad nacional, puesto que los resultados han sido y siguen siendo trágicos. Una vez que se han agotado las liturgias emocionales con las que se ha manejado la suerte del país en estas aciagas circunstancias, hay que recuperar los espacios que la sabiduría ha abandonado. Ha llegado la hora de reformular prioridades para atender sin más miramientos las urgencias vitales del país, dejando de lado la sordidez política que, con un horrible tufo a traición a la patria, intenta cambiar en momentos tan críticos a un presidente constitucional, aunque deficiente, por un caballo de Troya del enemigo. Se requiere ya de un cambio de estrategia. El gobierno, con el aliento que le queda,
podría promover inmediatas y verdaderas políticas públicas de seguridad nacional retroalimentadas por un preponderante capital social, gentes idóneas de la sociedad civil, debidamente convocado para buscar sobrevivir a esta catástrofe con soluciones surgidas de otro nivel de pensamiento, incluso de un nivel no comprometido directamente con el problema. Con una ligera introspección histórica en torno a la construcción de la civilización, concluimos que la supervivencia de una sociedad se sustenta en la paz y que la guerra no prevalece en su destino. La paz de Westfalia, en la Europa central del siglo XVII, por ejemplo, puso fin, en una mesa de conversaciones entre sabios, a una guerra de 30 años librada entre seres espiritualmente irreconciliables y emocionalmente alienados. Conflicto que diezmó a un 70% de la población, que fue esquilmada por ejércitos mercenarios, hambrunas y enfermedades. El 30% restante se adhirió a la paz y refundó la Europa contemporánea. Es decir, la evolución de la especie trabaja con la paz, que es sinónimo de vida, no con la guerra, que es sinónimo de muerte. No hay mejor seguridad nacional que la paz para intentar sobrevivir. Artículo de Simón Espinosa Cordero. 4 minutos de terror con Wilman Terán. Martín Pallares, Coffee. Son apenas 4 minutos de video, pero eso basta y sobra para entender que se trata de un grave cuadro de megalomanía y narcisismo. Un cuadro que, por tratarse de un alto funcionario público, no augura nada bueno. Son 4 minutos de terror. Se trata del fragmento de una entrevista que Andrés El Mono López le hizo el 10 de abril a Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. El tema podría quedar en la anécdota y encajar en la categoría de la comedia, de no ser porque el señor de Marras es responsable de una de las funciones más neurálgicas en el manejo de la justicia del país. En apenas 4 minutos, Terán exhibe una ampulosidad, grandilocuencia y pedantería que parece un personaje sacado de alguna tragedia de la antigüedad adaptada para la generación de adolescentes que aman las novelas o las películas distópicas. Cuando López le pide que se pronuncie sobre una aseveración del asambleísta Fernando Villavicencio, que dijo que Terán está convirtiendo al Consejo de la Judicatura en una agencia de empleos para correístas y socialcristianos, el entrevistado arranca con una retahíla de frases líricas. La ola de la ignorancia está en camino, sostiene, en un intento por hacer al periodista responsable por lo que ha dicho Villavicencio. La ola de la ignorancia, añade luego para decirle a López que ha citado a alguien para preguntar a la fuente del conocimiento, como él se califica a sí mismo. ¿Acaso fue a la fuente de la ignorancia en lugar de a la fuente del conocimiento?, se pregunta, y luego insiste en el tema y le dice al periodista que habrá que preguntarle a la fuente de la ignorancia si está en la horda del trabajo o en la horda de la ignorancia. Es tal el tejido de frases épicas y rimbombantes que López le pide que lo explique lo que está diciendo. Es imposible entender lo que Terán responde, aunque no es nada complicado percatarse de que se está ante un caso de narcisismo agravado. No es la primera vez que Terán hace un uso de enajenada grandilocuencia. El periodista Roberto Aguilar, en una reciente columna en el diario Expreso, decía lo siguiente: Terán disimula la vacuidad de su pensamiento con pirotécnica retórica insulsa. Aguilar citaba en su nota otra de las perlas de la retórica de Terán. Yo vengo de las estrellas, un caminante de sueños soy, dijo en una oportunidad, y en otra lanzó que me verán más grande que Brahma, pero sigo siendo humano. Pero lo que se ha visto, y por lo que se ha visto, Terán es un narcisista puro y duro, lo que muchos estudios de la psicología han considerado como un peligro, sobre todo en estos funcionarios que son políticos. Su autoestima desbordada y su falta de empatía les empuja a actuar sin pensar en los demás y únicamente en su ego. De acuerdo a un estudio hecho en la Universidad de Stanford y publicado en una revista indexada, existe un cuerpo de sustancia de investigación que ha documentado que los narcisistas grandilocuentes, como Terán, se caracterizan por una alta autoestima, un sentido de superioridad personal y derecho, exceso de confianza,
una voluntad de explotar a los demás en beneficio propio y la hostilidad y la agresión cuando se les desafíe. Se trata, está claro, de un caso de peligro público. El peligro de Terán ya está demostrado. La acción de protección que presentó contra la presidencia de la República porque alega que el gobierno no entrega todos los recursos que él necesita para su trabajo, y eso es un ejemplo dramático de cómo pretende manipular los recursos jurídicos que están a su cargo en beneficio personal. Pero si el hecho de que un narciso grandilocuente esté controlando la administración de justicia es un riesgo para el país, el que se lo haya elegido para ejercer ese cargo es una irresponsabilidad imperdonable. Fue la alianza de correístas y socialcristianos que controla el esperpento institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la que lo escogió para el cargo. Si en un par de interrupciones públicas se hacen evidentes los trastornos y los desequilibrios de este personaje, ¿cómo es posible que nadie en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se haya percatado de aquello durante las entrevistas que se hacen por ley para hacer el nombramiento del presidente del Consejo de la Judicatura? Una empresa privada, una universidad o un hospital se hubiera arriesgado a contratar a una persona con el perfil de Terán. Está claro que se trata de un chalado. Mucho cuidado con este angelito, no tiene límites ni escrúpulos, así lo advirtió Roberto Aguilar. Martín Pallares, Coffee. Noticias internacionales. Israel celebra el Día de la Conmemoración del Holocausto con un llamamiento a la unidad nacional. Israel celebró el inicio del Día de la Conmemoración del Holocausto en presencia de 6 supervivientes. Durante la ceremonia, el presidente de Israel hizo un llamamiento a la unidad nacional tras 3 meses de protestas masivas contra el plan del gobierno de reformar el poder judicial. כמו מעידות על כובד המחלוקת שרובצת עלינו. אני פונה אליכם, אזרחיות ואזרחי ישראל, בתפילה זכה, שנשאיר את הימים הקדושים האלה. El primer ministro israelí advirtió de que los enemigos de Israel, como Irán, no deben equivocarse al pensar que la división interna ha debilitado al país. הלקח העיקרי שלמדנו בשואה הוא שעלינו לבלום את כוחות הרשע מוקדם ככל האפשר. מדינת היהודים חייבת להבטיח שיהיה בידה הכוח להגן על עצמה בכוחות עצמה, מול כל אויב, מול כל איום. En la ceremonia se cantó la versión hebrea de la canción de Leonard Cohen, Who by Fire, una canción que hace referencia a una oración hebrea que se canta en Yom Kippur y también a las experiencias de Cohen en Israel durante 1973 y su apoyo a la nación. Estados Unidos fortalece la seguridad fronteriza con tecnología. ¿Ustedes se sienten que tienen miedo? Fíjese que sí. Gloria Garza es una residente de Granjeno, Texas. A pesar de tener el muro fronterizo y la tecnología de vigilancia que el Departamento de Seguridad Nacional ha instalado en la parte trasera de su casa, afirma que la comunidad no se siente tan segura. Como ahorita que viene, que cruza mucha gente, los que se van en el bus se van, pero los que se quedan atrás, mayorías criminales. Se refiere a grupos de migrantes como este, que intentan evadir a la patrulla fronteriza. Porque no venimos a hacer delincuencia, venimos a trabajar para mandarle a nuestra familia. La Fundación Frontera Electrónica es un grupo sin fines de lucro que documenta la tecnología desplegada a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos para contrarrestar el contrabando humano y de narcóticos. Eso incluye mapear donde se ha instalado la tecnología de vigilancia, como torres o dirigibles aeroestáticos en el aire, así como varios vehículos drones, solo tratando de tener una idea de cómo se ve este llamado muro virtual. Haciendo la frontera más militar realmente no resuelve nada. El proyecto consiste en crear una base de datos y un mapa que revela la ubicación de tecnologías como drones, torres de seguridad, torres de rescate y lectores automáticos de placas. Lo que está haciendo el gobernador con Operation Lone Star, igualmente lo que hace el presidente Biden, esos gastos no está resolviendo. Tecnología
es la que agarra mucho de la privacidad de uno. La señora Garza solo quiere paz y tranquilidad mientras el gobierno implementa un muro físico o virtual de seguridad. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. La Eurocámara aprueba un paquete de medidas clave para el clima. El Parlamento Europeo da un paso más en la lucha contra el cambio climático. Este martes los eurodiputados han aprobado 5 leyes incluidas en el paquete Objetivo 55, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% de aquí a 2030. Entre estos textos, la Eurocámara ha ratificado el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, que atribuye un precio al carbono usado en la fabricación de productos importados para igualar las condiciones con las normas medioambientales vigentes en la Unión Europea. Para este eurodiputado, el cambio es clave. It is an absolute game changer and it's really historic because for the first time we will start asking producers to pay for also the imported CO2 emissions. And it's for the first time that the EU or any other region in the world applies a carbon tariff or a carbon price on producers outside of the EU, which that's on itself historic. We hope that this will incentivize other regions in the world to join us in the EU to show the same ambition and decarbonize their economy as soon as possible, and to keep so that we keep the 1.5 degrees within reach. Este mecanismo se aplicará a varias industrias, como las del acero, el cemento, el aluminio y los fertilizantes. Entrará en vigor el 1 de octubre, aunque contará con un periodo transitorio. Pero Eurofer, la Asociación Europea de la Industria Siderúrgica, cree que se necesitan más detalles para garantizar una competencia leal con las empresas de fuera de la Unión Europea. Our sector in the next 8 years is expected to invest around 30 billion euros to decarbonize, but at the same time it needs to remain competitive. So for instance, we have 45 billion euros of European steel that are exporting to third countries, and these exports with the current measures would be fully exposed to unilateral cost and would be made uncompetitive. So in short term, our survival is at stake and our transition to a green steel is also at stake. La Eurocámara también ha aprobado el Fondo Social para el Clima y la reforma del régimen de comercio de derechos de emisión, que deben garantizar una transición climática justa para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano.
¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.